Personal, ¿verdad? Que el Señor nos ayude porque este mundo está muy plagado de la influencia del enemigo, entonces por eso nosotros tenemos una lucha permanente con el enemigo, por la cual nosotros tenemos que estar unánimes para, ¿verdad?, poder resistir, ¿verdad? Va a quedar nuestro hermano Piera con una oración. Dios bendiga. Amén. Vamos a orar. Que siente su corazón ponerse de pie, con el pie, si no, incline su mente. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos en esta tarde, Señor, por este privilegio grande que usted nos permite, Señor, de estar reunidos todos juntos en armonía en este lugar, Señor, con un solo propósito, Señor, de amarte, de honrarte, de bendecirte y de engrandecer tu nombre, Señor. Que
sea para tu agrado, Señor. Te hemos cantado, te hemos glorificado, Señor. Y en estos momentos venimos en palabras de oración a ti, mi Dios, agradeciéndote, Señor, por el día de vida que tú nos has dado, por el alimento, por la familia, por la vida, Señor, por el aire que tú nos regalas, mi Dios eterno. Gracias te damos, Señor, por tu voluntad, porque tu palabra dice que si no fuera por tu misericordia, nosotros hubiésemos sido consumidos, pero tú has permitido, Señor, que este grupo de hermanos y hermanas y amigos, Señor, en esta tarde, Señor, dedicamos un minuto, dedicamos un espacio para ti, Señor. Sabemos, Padre, que con esto te agradamos, sabemos, Señor, que tú te complaces y te habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, oh Dios del cielo. Gracias te damos por tu Hijo, Señor, que un día vino a este mundo a salvar al mundo, vino a salvar al pecador, Señor. Tú tenías ese plan divino, Señor, y todavía se mantiene para aquel que todavía no ha llegado a ti, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejaste un consolador, nos dejaste el Espíritu Santo para que Él nos guíe, para que Él nos redarguye, Señor. Y te pedimos, Señor, por esa palabra que viene en nuestra vida en estos momentos, Señor, que sea esa palabra que alimente nuestra alma, que alimente nuestro espíritu, Señor. Sea usted, Señor, honrando y glorificando su palabra. Sea usted, Señor, utilizando el siervo que trae su palabra en esta tarde, Señor. Dedicamos nuestra alma, dedicamos nuestro espíritu y nuestro cuerpo a ti, Señor, para que nos hables en esta tarde. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor, bueno, sabemos que también tenemos nosotros una vida para poder orar al Señor, ¿verdad? La Escritura dice que hay que orar en todo tiempo, ¿verdad? Eso significa que lo podemos hacer yendo de camino, estando acostados de la Escritura, ¿verdad? Aún trabajando, hay momentos que uno puede estar orando y está haciendo sus funciones, ¿verdad? Hay momentos que lo importante es estar en esa comunión con nuestro Dios, porque de lo que sí estoy seguro es que el enemigo tiene una lucha con nosotros. Él quiere que nosotros volvamos al mundo, ¿verdad? Para deshonrar a nuestro Dios, pero nuestra batalla es con la ayuda de nuestro Dios, que Él va a ayudarnos, porque tampoco nosotros no somos nada por sí, ¿verdad? Que el Señor nos ayude. Y este evento, pues, este culto, este servicio es para adorar su nombre, porque solo Él se merece adoración, solo Él se merece ser alabado y honrado y glorificado y también exaltado. La fama solo es para nuestro Dios. Y ahora que conocemos que por medio de nuestro Dios Jesús nosotros, ¿verdad? Toda esa muerte expiatoria que, ¿verdad? Nos compró un precio de sangre, nosotros somos comprados a precio de sangre, y por eso que nosotros tenemos ese deseo en el corazón, ¿verdad? Es lo que nos mueve a nosotros a poder seguir en este trabajo, porque es un trabajo, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude, porque solo por medio de su poder, de su Espíritu Santo, nosotros podemos, ¿verdad?, salir adelante. Lo precioso en este momento, pues, es la meditación de la bendita palabra, que es la que nos va a traer esa libertad que cuando nosotros necesitamos, porque fuera de nuestro Dios no hay libertad. La gente dice que hay libertad, pero lo que hay es prisiones, ¿verdad? Eso lo sabemos nosotros. Sé que tal vez hay algunas personas que van a decir: Señor, este es un momento precioso de nosotros podernos poner en manos de nuestro Señor. Va a quedar nuestro pastor Israel con esa preciosa palabra. Gracias. Bien, buenas tardes, que Dios les bendiga. Agradezco la oportunidad que me concede para que juntos compartamos la Escritura. Voy a leer los que andan su Biblia, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Gloria a Dios. Segunda carta de Pablo, el anciano Pablo, a su hijo amado Timoteo. Dice la Escritura: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Puede sentarse, por favor. La gente siempre está diciendo: ¿qué me garantiza usted que la Biblia es la palabra de Dios? Es una buena pregunta. Y la respuesta está en la palabra de Dios. Siempre encontraremos a alguien que quiere desafiar a Dios. Como decimos en buen salvadoreño, se quiere pasar de listo y creer que es más sabio que Dios y que la misma Escritura. Digo esto porque el apóstol Pablo, siendo un anciano, un hombre que había dado por más de 30 años su vida al ministerio, y escribe desde la prisión porque había un sentir en su corazón de que los obreros que había preparado pudiesen ser sólidos en la fe, sólidos en la palabra, sólidos en una convicción clara de lo que era la Escritura, de lo que es la palabra de Dios. Entonces viene Pablo y le dice a este joven llamado Timoteo, que estaba pastoreando una de las iglesias de Éfeso: pero tú, le dices, persiste en lo que has aprendido y de lo que te persuadiste, sabiendo quién te lo enseñó. La gente hoy en día se pelea por la religión. Y uno dice: la mía es la mejor, la tuya es peor, la tuya es más o menos. Y empieza una serie de discusiones, como la palabra dice, necias. Porque el evangelio no se trata de una religión. Aunque la palabra religión significa llegar a buscar a Dios, conocer a Dios, pero hay religiones que no te llevan a Dios. Entonces, entendiendo el contexto, la religión no te lleva a Dios. Esto no es una clase de religión, sino que el producto en sí, si lo queremos llamar, es la palabra de Dios. Y le dice, acuérdate, Timoteo, de lo que te he enseñado. Pero me encantan las palabras de Pablo, que le dice: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Timoteo había sido criado por su madre y por su abuela Loida. Timoteo era hijo de una judía y su padre era un griego, pero había sido instruido totalmente en la palabra de Dios. Cuando alguien ve a un cristiano con la palabra de Dios, lo primero que dicen los evangélicos, y tiene toda la razón, porque en los tiempos del siglo XVI, escúcheme por favor, la palabra de Dios estaba encadenada, la palabra de Dios estaba secuestrada, le llamo yo. En el siglo XVI, unos pocos tenían acceso a la Escritura. En el siglo XVI, la Biblia estaba amarrada a columnas, 10 veces más que esta pequeña columna, y encadenada, y solo ciertas personas se acercaban para poder leer la Biblia. ¿Qué instrucción iba a haber así en el siglo XVI? La gente era analfabeta. Y hablaban en latín en toda Alemania. Pero, ¿qué iba a entender alguien de latín cuando vivía en Alemania? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí Pablo le está diciendo a Timoteo: tú fuiste enseñado en la Escritura desde tu niñez. ¿Por qué nuestros pueblos fueron tan ignorantes por muchos años? Porque la Biblia no se llevaba a las iglesias.
¿Por qué nuestros pueblos fueron tan ignorantes en cuanto a la palabra de Dios muchísimos años? Porque la liturgia no era en español, la liturgia era en latín. Es como que yo me sentara a hablarles en inglés aquí a ustedes y solo entenderían lo que saben inglés. Es lo mismo que sucedía en el siglo XVI. La gente llegaba y se sentaba y ustedes solo oían una palabrería en latín y no, porque eran mínimos, eran unos pocos los que hablaban latín en ese tiempo. Y no la entendían. Entonces eso trajo ignorancia bíblica, pero también trajo una sequedad espiritual a la gente. Porque cuando la palabra no es plantada en nuestros hogares, habrá sequedad en tu casa y en la mía. Yo conozco gente con 5 maestrías, con un buen saco, el último modelo de traje. Pero cuando tú hablas con ellos te das cuenta lo terriblemente perverso que es el corazón. Porque esto no se trata de posición, porque esto no se trata de quién anda mejor vestido, porque esto no se trata de quién tiene cuántas acreditaciones académicas. Es la palabra. Es la palabra la que puede hacer un efecto. Y le dice Pablo a Timoteo, mira, tú has sido enseñado en la Escritura. Tú has sido enseñado en esta maravillosa palabra. ¿Y qué le dice después? Esta palabra te puede hacer sabio, le dice. Si usted quiere sabiduría, lea la Escritura. Amén. Usted necesita la sabiduría como la necesito yo, lea la Escritura. Entonces, mis queridos hermanos, viene el apóstol y exhorta a este joven pastor a que él se acuerde de la enseñanza bíblica, a que él se acuerde de la palabra de Dios. Lo único, dice él ahí, lo que va a poder cambiar la vida de un hombre, que va a poder transformar la vida de un hombre, no es la religión. Usted puede estar sentado toda su vida entera en una iglesia, pero si la palabra de Dios no es predicada, saldremos peor o igual. Yo conozco un hombre que estuvo 7 meses sentado el día domingo en el culto con nosotros. Él ofrendaba, él cantaba, él aplaudía, él tenía reverencia a todo el culto. Pero 7 meses después, un domingo, se para y me dice, el pastor me dijo, hoy quiero aceptar al Señor, me dijo. Y si usted hubiese llegado, usted dice que ese hombre era creyente. ¿Se da cuenta que no se trata solo de eso? Es cuando la palabra es predicada, cuando el evangelio es predicado en la vida de las personas. Y Pablo le está diciendo aquí a Timoteo que esta palabra te puede hacer sabio para salvación. Aquí me quiero centrar. Y ahí me levantan la mano ustedes, que yo como predicador predica hasta 2 horas. Tengo un compañero misionero que predicó 8 horas sin parar en otro continente, porque la gente tenía hambre de la palabra. Entonces, hermano, viene Pablo y le dice, lo único que te va a hacer sabio para salvación es la palabra de Dios. Si usted esta tarde está aquí y usted no tiene a Cristo como su Salvador y Señor, lo único que le puede garantizar que haya un nuevo cambio en su vida, una regeneración espiritual en su vida, porque usted está muerto en delitos y pecados sin Cristo. Yo quisiera decirle otra cosa, pero eso es lo que dice la Biblia. Usted está muerto, como el que allá está con un buen traje Armani, está subiéndose a un avión, pero si no tiene a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Porque esto no se trata de rangos, se trata de la necesidad espiritual que hay en la vida de nosotros los seres humanos. Y viene el Señor y le dice, mire lo que le dice Pablo, porque esta palabra es inspirada por Dios, le dice. ¿Así dice? Amén. Lea su Biblia. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Sale otro problema. Viene la gente y dice, espérate, pues, esa Biblia que vos tenés no sirve. Es la de nosotros la que sirve. Entonces, y usted dice, hermano Isael, y entonces, no es sencillo. Hay una sola Biblia. Aquí dice, esta palabra, le dice, es inspirada por Dios, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué quiere decir inspirada?
Hay tres términos que quiero dejarte rápidamente: inspiración, revelación y iluminación. Inspiración, revelación y iluminación. Son tres cosas diferentes, pero me voy a centrar en lo que Pablo le dice a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Quiere decir que la Biblia no fue creación de la mente humana. La Biblia no es creación ni pensamiento de los hombres. Sería imposible, tu mente y mi mente es muy finita para poder haber escrito y dejar plasmado todo esto. No te pelees con Dios, te lo recomiendo. No te pelees con la Biblia. La Biblia es inspiración de Dios. La palabra de inspiración viene del lobo. Es que Dios sopló sobre la mente de 40 gentes para que le escribieran. El poder del Espíritu Santo sopla por esta gente y ellos reciben revelación, porque hay buen porcentaje de la Biblia que está dando datos revelados como el Apocalipsis hacia el futuro. A eso se le llama una revelación, pero la inspiración en sí fue que Dios cae sobre estos hombres y les da de su conocimiento de lo que Él quería dejar plasmado en la palabra de Dios. Entonces, la inspiración es de Dios que sopla sobre la mente de los hombres que le escribieron. Pero la Biblia tiene errores, hermano Misael. No. Puede tener errores el autógrafo, así se le llama a los escritores. Ellos pueden tener errores, pero el Espíritu Santo nunca se equivocó al poder escribir la Biblia. La Biblia es infalible, no tiene errores, es inerrante, es poderosa, es autoritativa. Entonces, cuando alguien quiere confrontar a ti o a mí con la Biblia, la lleva perdida. Esta palabra es inspirada por Dios. Y viene y dice, y es útil, ¿para qué dice? Para enseñar. ¿Qué es lo que debes de enseñar en la casa? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Predicando, enseñando la palabra de Dios. Donde el Evangelio llega, hay vida. Donde el Evangelio llega, hay poder. Donde el Evangelio llega, suceden milagros, suceden sanidades, suceden prodigios. Los hombres son cambiados. Miren, hay una historia de Timothy, un ruso, que por predicar el Evangelio lo llevaron preso en la época de la Unión Soviética. Y Timothy pasó 17 largos años en una prisión por predicar el Evangelio. Le dijeron que si se retractaba le daban la libertad. Le tiraban tomates, le tiraban heces, le tiraban los orines. Todas las mañanas ese hombre se paraba en su celda y cantaba una alabanza. Todas las mañanas por 17 largos años nunca dejó de cantar una alabanza al iniciar el día. Y cuando él estaba cantando, le estaban tirando papeles, le estaban tirando todo lo que se podía encontrar ahí en esa celda. Para no hacerte largo el testimonio, mira lo que tiene el poder de la palabra. Ese hombre tenía convicción de quién era su Salvador. Ese hombre sabía en quién había creído. Y después de 17 largos años, el día que lo llevaban para su ejecución por predicar el Evangelio, abrieron las rejas después de 17 años y Timothy sale y dice el biógrafo: jamás en mi vida había escuchado la alabanza como esa mañana que iba para el patio de ejecución. Todos los reos que por 17 años le tiraron basura, le tiraron sus heces, le tiraron tomate, le tiraron insultos, cuando él iba sobre el pasillo, todos empezaron a cantar la alabanza que por 17 años había cantado. Y dijo él, era como un coro de ángeles. ¿Se dan cuenta cómo había estado evangelizando ese hombre por medio de una alabanza? Que todos la cantaron ese día. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de la Escritura, porque dice que esta palabra sirve para instruir. Pero ¿para qué más dice su Biblia que sirve? Redarguye, instruye.
¿Qué es redarguir, hermano Misael? Que cuando la palabra es predicada, la palabra, si tú abres el corazón a ella, el Espíritu Santo empieza a trabajar tu mente y tu corazón y la palabra empieza a generar vida, empieza a generar, te sientes convicto de tu pecado y es ahí que viene una palabra que se llama arrepentimiento. ¿Por qué? Porque solo la palabra y el Espíritu Santo pueden generar eso en la vida de un hombre, de una mujer. Y Dios sigue siendo tan fiel a su palabra. Se pueden burlar de la Biblia. Hay un hombre, un gran filósofo del siglo anterior que se llamó Voltaire y dijo, en 100 años se termina la Biblia, dijo ese hombre. Todo esto está en la historia universal, si usted lo quiere buscar. Y Voltaire dijo, se termina la Biblia en 100 años. Se equivocó. 100 años después, la casa de Voltaire en París ha sido el centro de distribución más grande de Biblias para toda Europa. No te pelees con Dios. No te pelees con Dios. No te pelees con la Biblia. No te pelees con un evangélico que camina como debe de ser, porque la vas a llevar perdida. Y Voltaire dijo, en 100 años se termina la Biblia. Se equivocó. En 100 años, la casa donde él dijo esas palabras se transformó en el mayor centro de distribución de Biblia para toda Europa. Ese es el poder de la palabra. John Lennon dijo, yo seré más famoso que Jesús. Se equivocó. Porque cuando el hombre quiere ganarle a Dios, esa vanidad y ese orgullo de la naturaleza pecaminosa lo lleva a hundirse más. Mi queridos hermanos, mis queridas hermanas, yo no te he hablado absolutamente de ninguna religión, te estoy hablando del poder de la palabra. Esta palabra que penetra, que redarguye. Y luego dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra las coyunturas hasta partir el alma. Los tuétanos, discierne los pensamientos de los hombres. ¿Quién más hace eso? Solo la palabra de Dios, hermanos. Solo la palabra de Dios. Nadie tiene ese poder, por muy elocuente que pueda ser una persona, por muy filósofo, por muy máster que pueda tener, por muy bueno que sea el libro, ninguno se compara a la palabra de Dios. Amén. Ah, hermano Misael, pero yo me crecí en el catolicismo. Ah, bueno. Me dijo alguien, mira, me dijo, la iglesia de nosotros es la verdadera. Yo no peleo con nadie. Mi trabajo no es contender con nadie por religión. Pero soy maestro de historia eclesiástica 1 y 2 en un instituto bíblico. Y le dije, yo vengo, no peleamos. Quiero que conozcas la historia bajo la Biblia y bajo la historia universal. Quiero que vayamos del sacerdote y le diga quién es Constantino. ¿Y quién es Constantino? El fundador de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no nació, como dicen, y ni ninguna otra religión. Y lo demuestra la historia y lo demuestra la Biblia. Porque ese es el problema que tenemos. Volvemos al siglo XVI, la ignorancia bíblica, la ignorancia de la historia. Entonces nos vamos por lo que oímos. Entonces aquí la palabra de Dios es la única que puede revelarnos las realidades de la vida de los hombres. Y un testigo de Jehová y me dice, bueno, Misael, demostrame entonces que existe el infierno. Ellos no creen en el infierno. Demostrame que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es Dios. Cuando la Biblia está diciendo que Jesús es Dios. Cuando la Biblia está demostrando ampliamente que hay una condenación para los hombres que deciden rechazar a Jesús. Pero una vez más, ¿qué es lo que va a sustentar eso? ¿Mis pensamientos? No, es la palabra. Amén. Ustedes no me crean a mí esta tarde. Ustedes créanle a la palabra. Amén. Si tienen una Biblia, léala por favor. Si tienen un Nuevo Testamento, escudriñelo. Amen la palabra. Deleítese en la palabra. Busque leer una y otra vez un versículo de la palabra que el Señor está hablando.
hablando y ministrando tu vida. Gloria, gloria a Dios. Porque la palabra es la que liberta a los hombres. Pablo era un hombre terrible, el apóstol Pablo. No ha habido otro hombre después de él. Primero Cristo, después el apóstol San Pablo, poderosos en la predicación. Y Pablo fue un hombre que sabía de autoridad. Arrastraba y llevaba niños, hombres y mujeres presos a Jerusalén y los mataba. Porque él creía que en su religión de la ley, que en el judaísmo al que él pertenecía, él creía que estaba haciendo buenas obras para Dios. Y Pablo no era ningún ignorante, hermano. Hablaba por lo menos 4 o 5 idiomas el apóstol Pablo. ¿Quién es el que escribió todas las cartas del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Pero me encanta una frase con la cual quiero cerrar. Después de su conversión, Pablo, hasta el día de hoy nadie lo ha igualado. Poderoso, usado por Dios con de nuevo para predicar la palabra. Que estaba en un juicio delante del rey Agripa. Y estaba el excelentísimo Festo, y Pablo encadenado frente a ellos le dice: oh excelentísimo Festo, yo quiero hablarte de mi conversión. Y viene y le dijo a Agripa: estás loco, Pablo, la mucha letra te quiere loco. Y le contesta Pablo con todo respeto al juez que estaba ahí y al excelentísimo Festo: no, señor Festo, no estoy loco, le dice, solo hablo palabras de verdad de lo que ha sucedido en mi vida. Amén. ¡Qué extraordinario! Una defensa maravillosa basada en la palabra de Dios. Amén. Y viene Pablo y le dice a Timoteo le dice: yo estoy listo para partir de esta tierra. Estaba preso en una cárcel de Roma y le mandó a hacer un pedido a Timoteo: cuando vengas, le dijo, solo quiero pedirte algo para mis últimos días. Me traes el capote que dejé en casa de Carpo, porque aquí hace mucho frío. Un capote, una tela grande que se la meten así como los mexicanos, ¿verdad? Así, ese era el capote para mantenerse caliente su cuerpo. Pero Pablo le pidió algo más a Timoteo. Pero sobre todas las cosas le dijo: no te olvides, le dijo, de traerme los pergaminos y traerme los libros. El hombre quería terminar sus días leyendo. ¿A quién se le ocurre que está a punto de partir de esta tierra y lo que manda a pedir son libros? Porque Pablo tenía una estrecha relación con la palabra. El Hieros Grammatica se le llama en el Antiguo Testamento lo que era